desde la Universidad Nacional de las Ciencias, doctor Humberto Fernández Morán, con la doctora Gloria Carvalho y el doctor Roberto Betancourt. El doctor Humberto Fernández Morán admiraba la poesía de Ramos Sucre y así lo refleja el libro de la doctora Gloria Carvalho. Leemos la entrevista, tomado de una edición especial de la obra de Ramos Sucre. De José Antonio Ramos Sucre, Las formas del fuego, la entrevista. La hermosa descansa a sus anchas en la butaca y la llena con su persona y con las cintas y volantes de su traje suntuoso. Miró a sus espaldas el campo de hierba alegre y su término en el monte de Zafir. La dama transhumante refiere los percances de la vida mundana, suplicio de la inteligencia susceptible. Reproduce el gesto del sinsabor y se ensimisma a ratos, guardando una pausa lenitiva. La majestad de su belleza aumenta en el paraje de reposo diuturno, alivio de un alma descontenta. El raudal mitiga una rotura de la sierra y suma en un remanso la atmósfera severa del paisaje. La hermosa perfecciona el hechizo de su rostro de marfil, desatando los cabellos renegridos en donde se pierde una espiga humilde. Teme las zozobras del aire, avisadas por los disones y preludios del arpa del otoño, y emprende el camino de su vivienda. Asume el porte y el paso de una divinidad telúrica, anunciada por un largo trueno de címbalos. Saludos, no estamos desde Caracas, estamos desde los Altos Mirandinos, en la nueva Universidad Nacional de las Ciencias, doctor Humberto Fernández Morán. Vieron ustedes su inauguración, hemos estado hablando en los programas de cómo se iba planificando esta universidad. En un programa anterior hemos hablado con la ministra Gabriela Jiménez, rectora de la universidad, y con el director del IBIC y viceministro Alberto Quintero sobre la pertinencia de una institución como esta en este momento en Venezuela. Entonces estamos con invitados a los cuales nos hemos referido en otros programas, hemos visto la presentación de los libros que ellos han producido, pero quería empezar con la inquietud que nos han transmitido jóvenes que están interesados en estudiar acá en esta universidad, que están emocionados con pertenecer a esta universidad y nos hacen preguntas prácticas. El costo, si es gratuita, si no es gratuita, cómo van a llegar desde Caracas para acá, cómo va a ser el sistema de alimentación, la asignación de cupos, que es lo que más les preocupa. Entonces, vamos a hablar de los libros, pero principalmente en este momento vamos a hablar de estos detalles de la universidad que amplían un programa que ya hemos transmitido con generalidades en torno a la universidad. Bienvenido, Roberto. Muchísimas gracias. Soy el doctor Roberto Betancourt, secretario de la Universidad Nacional de la Ciencia, doctor Humberto Fernández Morán. Bienvenidos a la casa. El 12 de diciembre pasado, el presidente Nicolás Maduro hizo la presentación oficial, la inauguración de la sede, hizo un recorrido por donde nosotros incluso estamos ahorita y por supuesto se generó una animosidad extraordinaria. Estamos estrenando un carro nuevo, estamos estrenando una universidad nueva que provee 16 asignaturas comenzando. Esas asignaturas van a formar parte también del Sistema Nacional de Ingresos. Nosotros estamos adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, es verdad, pero el ente rector, el órgano rector en la materia es el Ministerio de Educación Universitaria y tan pronto el Consejo Nacional de Universidades apruebe estas carreras, que apenas, como le decía, oficialmente nuestra partida de nacimiento es el 12 de diciembre, presentamos una nueva carrera porque ha habido una animosidad extraordinaria con respecto a estas carreras extraordinarias que también se encuentran en el horizonte y en la animosidad de los jóvenes que quieren estudiarla. Estamos hablando de ciberseguridad, inteligencia artificial, nanotecnología, física nuclear. Son carreras muy interesantes para un sector de la población que complementan la oferta que ya existe en el país. Próximamente vamos a estar informando a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, una vez que tengamos toda la información. La pregunta que se hace, ¿es gratuita? Es gratuita.
¿Va a haber transporte? Va a haber transporte. ¿Van a venir de Caracas? Sí, la idea es que vengan de las 4 esquinas de la República, Claro. porque la idea es que poblemos y demos, por supuesto, oportunidad a todos los venezolanos y venezolanas de cualquier edad que quieran estudiar su pregrado por ahora en esta universidad. Qué maravilla, estamos muy felices. ¿Y por qué la universidad se llama Doctor Humberto Fernández Morán? Este es un libro precioso, este es un libro que nos presenta de la manera más cálida y más científica a la vez, con el nivel más alto, la vida y la forma de ser, la bonomía de Humberto Fernández Morán. Es apasionante la forma en la cual tú te expresas, es hermoso el libro y su contenido, toda la vida de él, los reconocimientos que recibió, ese encuentro con Einstein, ese interés por la poesía. Y hay que ir, como dice este libro tan hermoso de Gloria Carvalho Casar. Gloria está aquí. Gloria, te felicito por este libro, de verdad. Impresionante. Es el culpable de que no haya dormido nada hoy. Descubrir lo invisible. Gloria, ¿cómo escribiste este libro? Cuéntanos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo en realidad soy electricista, yo no soy escritora. Escribí ese libro por indignación, presidente, por indignación, porque bueno, la ministra nos encargó hacer algo para niños con el nombre del doctor Humberto Fernández Morán. Yo creo que ella tenía un presentimiento y sabía lo grande que era este hombre. Entonces yo empecé a leer bibliografías y decía textualmente que era un mitómano, que Fernández Morán era un mitómano. Que han desfigurado a tanta gente en la vida. Sí. Y en la historia. Sí, sí, exactamente. Entonces comencé a buscar información y resulta que en cosas como la NASA hay hoy día documentos e informes desclasificados donde está clarísimo que el jefe de las investigaciones era Humberto Fernández Morán. En Agencia Internacional de Energía Atómica se le reconoce como el padre de los usos pacíficos de la energía nuclear. ¿Cómo emprendiste tú esta tarea titánica? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, muchas gracias por la invitación, María Alcira. En realidad no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a la ministra Gabriela Jiménez. Yo estaba trabajando en una sala didáctica para niños y niñas a ser inaugurada en el marco del centenario del doctor Humberto Fernández Morán. Entonces comencé a buscar bibliografías y encontré cosas antagónicas, encontré cosas que decían que el doctor Humberto era un mitómano, es decir, que decía mentiras y se creía sus propias mentiras, y encontré otras que lo idolatraban. Entonces me puse a la tarea de ver quién decía la verdad, claro, y quién no. Y apareció una verdad magnífica, fascinante, y es que el doctor es considerado entre los 100 hombres que más han aportado a la humanidad por la Universidad de Harvard. Hoy día hay un montón de documentos desclasificados de distintas fuentes que dejan ver que el hombre llegó a la luna gracias a un par de venezolanos, el doctor Humberto Fernández Morán y Héctor Rojas, y bueno, comenzó a ser como un vicio. Desde ese momento no me puedo despegar de los libros, de los documentos del doctor Humberto Fernández Morán, descubriendo sus intereses, pero sobre todo sus valores humanos, sí, cómo era patriota, cómo quería lo mejor para la juventud de sus pueblos, cómo quería que el conocimiento llegara libremente a todos. Y eso, en sus propias palabras, le viene de nuestros libertadores, porque él era como Francisco de Miranda, como Juan Manuel Cajigal, que viajaba, como tú, con un montón de libros por todas partes, y peleaban en contra de los tribunales de la Inquisición, ¿no? Esos tribunales que, aunque a uno le parezca absurdo, prohibían la lectura, sí, prohibían ciertos textos. Entonces, es reencontrarnos con un grupo, porque ya no es un venezolano, con un grupo de venezolanos magníficos que hicieron que hoy nosotros podamos inaugurar
una universidad gratuita. Con su nombre. Yo quisiera pedirles que no dejen de enviar este libro al Premio Nacional de Periodismo, porque existe una investigación periodística a profundidad. Y creo que este es un libro que merece todos los premios, es un libro del que nos sentimos orgullosos. Vamos a seguir hablando durante el programa de este libro y cuando se presentó esto en la Feria del Libro me llamó mucho la atención por te deja un sentimiento de esperanza, de fortaleza leer este libro, El triunfo del ingenio, Ciencia y tecnología ante el asedio. Es un libro muy completo, es un libro que nos hace concienciar que no ha habido asedio solamente ahora y contra Venezuela, sino que es algo históricamente que se repite cada tanto tiempo y que nosotros hemos sabido también a través de la ciencia salir de esas coyunturas como lo hemos hecho. Y te quería comentar que el Premio Casa de las Américas galardonó a este escritor venezolano en literatura testimonial el año 2023, a Eduardo Viloria Daboín, que nos cuenta en este libro, después del incendio, Papeles de Guerra, Venezuela 2013-2021, toda la parte cotidiana de ese asedio. Cuando tú lees este libro, que es un libro sumamente extraño porque parece que estuvieras dentro de una película, moviéndote dentro de todo lo que nos cuenta, te vas a revivir todas esas cosas que vemos superadas, pero que tenemos que seguir luchando. Entonces, nos gustaría hacerles llegar, seguramente el autor lo va a hacer, este libro porque complementa muchas de las inquietudes y cosas que ustedes plantean allí. Estaban orgullosísimos ustedes en la Feria del Libro presentando esto. ¿Por qué? Sí, si quieres me permites un segundito. Este texto, me alegra verlo así, significa que lo han leído. Ver un libro que está intacto es tristeza para el autor. Tuve oportunidad de hacerlo también por instrucciones de Gabriela. Gabriela es un motor y una fuerza de naturaleza extraordinaria. Tremendo equipo, ella tiene tremendo equipo. Y lo hicimos en coautoría con Fabiola Ortúzar y Geraldine Jiménez. Y trató precisamente de recolectar todo lo que uno en estas reuniones que hacemos, congresos, seminarios, y uno se consigue con personas que tienen una necesidad, personas que saben cómo solventarla y que somos todos venezolanos y que sabemos que estamos enfrentando un peso pesado. O sea, nosotros no estamos enfrentándonos ahorita contra un pequeño niño utilizando la analogía, sino que estamos hablando con un peso pesado, eso nos hace a nosotros peso pesado. Decía un poeta que el héroe se reconoce por el tamaño del villano. Y nosotros efectivamente a través de este libro lo que estamos es midiendo la estatura con la cual Venezuela se ha enfrentado primero a triquiñuelas políticas internacionales. Aquí dedicamos un capítulo completo a lo llamamos perversa vieja práctica. Sí, y allí comenzamos nosotros a hilar fino sobre cómo desde tiempos bíblicos para acá el ser humano se ha sentido en necesidad de someter a otros impíamente, o bien porque no están de acuerdo, o bien porque quieren lo que esa persona posee, en este caso el concepto de Estado-Nación que comienza a surgir a finales del siglo XVII. Pero no agotes el tema, vamos a seguir hablando en la próxima parte del programa. Se habla allí de esos riesgos y se hace un acuerdo junto con los autores de mostrar su trabajo. Le invito a la lectura, lo pueden conseguir en nuestra página web que es www.onti.gov.be. Vamos a seguir hablando de ese libro que nos aporta esas soluciones que a partir de estos problemas que uno vive en el libro de Eduardo, revive en el libro de Eduardo Viloria Daboín, empiezan a conseguir soluciones así como él denuncia acá que la oportunidad fue para algunas personas para hacer daño también dentro de Venezuela, los horrendos bachaqueros, los empresarios que escondían los productos. Había personas, en este libro salen, personas que seguían luchando y personas como describen ustedes que buscaban soluciones y por eso hemos salido adelante. Ya venimos con más de la librería mediática. Es apasionante ver cómo nosotros resistimos y avanzamos. Somos venezolanos. Tu es le soleil.
Una maravilla hablar de gente apasionada por lo que hace. Gabriela Jiménez Ramírez ha sabido conformar un equipo de gente apasionada por Venezuela, profesional, de alto nivel y de una calidez impresionante. Comentábamos en el corte que fue hermoso cómo se presentaron todas las novedades en la más reciente Feria del Libro, que emanan de acá, del ministerio, y que cada libro tenía su pertinencia, su personalidad. Estabas orgullosísimo de ese libro. Y después entonces distribuían los libros están disponibles en las redes y en las páginas del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de todas sus instituciones allegadas. Pero ¿qué más destacas tú de ese libro? Tiene presentación del presidente Maduro, palabras de la ministra, tiene una cantidad de hallazgos científicos que como estábamos acosados y no teníamos lo que teníamos a mano generalmente, bueno, se conseguían otras soluciones y entonces eso terminó siendo positivo. Entonces está todo el detalle de todo, además de ese recorrido histórico. Pero ¿qué más destacas tú del libro? Ahorita que cuando tú haces introducción, creo que la palabra que viene a la mente son asombros. Cuando el presidente hizo la inauguración de la universidad y presentó el libro de Gloria, él hablaba desde el asombro, porque va leyendo algo que él no había leído, o sea, algo que es inédito y que por alguna razón se había ocultado. Y después viene textos como este que también son inéditos. ¿Qué es inédito? Que tenemos venezolanos y venezolanas, personas que caminan los espacios de la ciencia y la tecnología del país, que han aportado soluciones que probablemente no todos la conocen. Y lo que busca el libro precisamente es divulgar. Primero, que efectivamente desde el punto de vista científico nosotros estamos siendo asediados. A veces no lo sentimos porque nos están cocinando a fuego lento y uno va ajustándose en función a ese asedio que nos mencionamos en el texto. Y de hecho estaba viendo hace unos instantes que las primeras 30 páginas, que no son pocas, están dedicadas a determinar esas evidencias que dicen efectivamente estamos asediados. Y que no es un invento, eso está comprobado. Hay una aquí muy particular que está cerca de mi corazón que se describe, que es el Servicio Sismológico Venezolano. El Servicio Sismológico Venezolano fue hecho nuevecito por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2000, cuando teníamos también los ojos del mundo puestos en Venezuela. Y comenzaron a comprar voluntades en ese momento y nosotros teníamos un asedio también con el petróleo que estaba a $9. Fue increíble. En ese instante de increíbles necesidades en el país, el presidente Hugo Chávez hizo una inversión en la creación de un servicio sismológico nuevo. Estamos hablando de 40 estaciones sismológicas de banda ancha, de 46 estaciones locales, de 200 y tantas estaciones acelerográficas para determinar el comportamiento, porque Venezuela es un país sísmico. Y por supuesto, como todo, se va degradando, necesita ser reemplazado y ha sido realmente terrible, no solo porque en Venezuela es un país sísmico, sino que cuando buscas simplemente una cotización por un sismómetro, que lo tienen dos grandes hegemones, Inglaterra y Estados Unidos, ni siquiera te dan cotización, ni siquiera te responden. Tenemos la oportunidad de tener un roce internacional gracias a la investigación sismológica de calidad extraordinaria, que es lo que establece el libro, que se hace en el país, y hemos podido, por supuesto, tener contactos con quienes están en la obligación de hacer del planeta Tierra un lugar más habitable, mucho más seguro, y simplemente te dicen que no pueden. No pueden, ni siquiera te dan respuesta oficial. Eso los venezolanos y las venezolanas le hemos contrarrestado con desarrollos propios que se han multiplicado a países, porque no somos mezquinos, eso también lo establece el libro, no somos mezquinos, le entregamos a Colombia nuestras experiencias, a Ecuador, a Bolivia, al mismo Brasil, que de repente no tiene tanta actividad sísmica, pero sabemos que se lleva un registro extraordinario sobre la sismicidad inducida. Entonces, esas estrategias de hecho y de derecho están aquí. Mira, aquí está la foto de Gabriela, que tenemos 20 años y cosechando papas nativas venezolanas. Sí. Eso no es un trabajo de un día para otro, que fue que nos bloquearon en el 2017 y comenzamos a reaccionar. No, es un grupo de venezolanos y venezolanas que se han dedicado con especial cariño y afecto por sus coterráneos, por sus iguales, y la idea es que desde el asombro nosotros podamos leer esto y seguir el segundo capítulo, el tercer capítulo, porque de 200, aquí estoy mostrando que de 292 soluciones, solamente en el texto se presentan 42. Da para Estamos más hablando, libros. sí, que sería un segundo volumen, Sí. un tercer volumen,
Estas son las que conocemos. Después vienen las inéditas de cómo hemos salvado vidas nosotros desde cada una de las 6 grandes áreas de la ciencia, desde ciencias médicas de la salud, pasando por artes de humanidad y hasta ciencias sociales. En verdad que es fascinante ser leído, pero más importante, es fascinante saber que hay un país que está en constante ebullición, que siempre estamos en una movilidad extraordinaria por la ciencia y la tecnología del país. Claro, lo positivo es lo que está siendo más, es lo que más destaca. Y has conseguido una beta interesantísima para la investigación en la que consigues el amor de Fernández Morán por la poesía de Ramos Sucre. A partir de ahí entonces empiezas a navegar por Sucre y llegas a Miranda y a otros personajes, y entonces hay material para muchos otros libros. Cuéntanos, ¿qué conseguiste? Bueno, esto es la historia fascinante. Fernández Morán le decía los genes del éxito. Él decía que los venezolanos tenemos algo dentro donde está arraigado, él usaba la palabra amalgamada, la ciencia y la independencia, ¿no? Entonces, ¿qué encontré? Encontré a nuestros próceres de la independencia también con una cara más científica, unos lectores apasionados, un Francisco de Miranda, quizás gracias a nuestra compañera Carmen Borges, hoy es un poco más conocido su pasión por la lectura, pero está también un José del Pozo y Sucre, que casi nadie lo nombra, es precursor de la independencia también con Francisco de Miranda, un gran matemático, fundador en España de la Academia de Matemática e Ingeniería Militar. Entonces, tenemos unas raíces magníficas de matemáticos, de filósofos, porque también este par de personajes pues eran apasionados de la poesía, de la pintura, del arte, y si vemos a Fernández Morán, no se quitaba una cámara fotográfica de encima. Entonces vemos que no es encasillar a un científico en un área, sino son sus aristas, la poesía, la pintura, la fotografía, y siempre el bolivarianismo, la humanidad y el compromiso con los jóvenes de su país. Claro. Ciencia para la vida, ciencia para la paz. Así es. Ese encuentro con Einstein es fascinante como lo narra, ¿verdad? Bueno, eso fue una de las cosas que más me sorprendió, y cuando tú preguntas por su arista poética, él cuenta en ese encuentro que Einstein le pregunta por su vida a Humberto Fernández Morán, y Humberto Fernández Morán, bueno, le va relatando cómo suceden las cosas, pero le dice que en cierto momento llegó a Suecia, donde hizo el mayor descubrimiento de toda su vida, y el mayor descubrimiento fue conocer a su esposa. ¡Qué bello! Un hombre que tenía reconocimientos ya para ese momento del rey de Suecia, de universidades en Estados Unidos, de universidades en Canadá, de un montón de instituciones académicas, pero dice, mi mayor descubrimiento fue conocer y enamorarme de mi esposa. Toda esa parte humana que está expuesta allí en el libro, y además documentos, porque ella va al fondo, coloca documentos, no hay duda, no hay ninguna mentira allí. Todo eso era parte de esos grupos mezquinos de siempre que están alrededor de las personas que brillan, pero que a Fernández Morán no lo pudieron vencer, y esta universidad es prueba de ello. Vamos a terminar esta parte del programa con algunas referencias a jóvenes que van surgiendo de los semilleros científicos, que han sido tema recurrente en la librería mediática y que destacan en distintas áreas de la ciencia en Venezuela y en el mundo. Y en la próxima parte del programa vamos a conocer a nuestros invitados como lectores, no solamente como investigadores científicos, sino como lectores que les gusta leer, a ver si también se convierten en libreros mediáticos por un ratico. Ya venimos con más de la librería mediática. Semilleros científicos, jóvenes de Venezuela que destacan en robótica y matemáticas. Hola, yo soy Angelina y yo soy Mariana, y juntos formamos parte del equipo Robotic Dreamers, el cual fue campeón en la WRO llevado a cabo en Turquía, ganando el primer lugar en nuestra categoría Futuros Innovadores. Igualmente ganamos el premio Aranco Award, el cual lo da el patrocinante oficial de la competencia. Estamos totalmente orgullosos de esta experiencia y poder llevar a Venezuela en alto y demostrar todas las capacidades que esta tiene de la mano de la innovación y de la tecnología. Y para finalizar, le enviamos un gran saludo a Librería Mediática. Tu es la lune.
doctor Humberto Avelino Fernández Morán Villalobos nació el 18 de febrero de 1924 en la Cañada de Urdaneta, estado Zulia, Venezuela. Este gran científico partió en 1999 en Suecia y dispuso que su legado entero volviera a Venezuela. Hoy el gobierno bolivariano lo homenajea con una misión social, una universidad, un libro y una película en su memoria. Bueno, me recuerda a Gloria también, y eso es verdad, está en el libro El amor de Fernández Morán por los gatos, pero cómo no va a amar los gatos si los gatos son una maravilla. Por ahí salió un reporte que los gatos eran los más perfectamente, científicamente se ha comprobado que eran los animales más perfectos. Bueno, por ahí lo tengo, voy a colocar la referencia. Y les decía a ustedes, hablábamos antes de empezar el programa, de que a veces se humaniza para tener una mayor llegada a un público general, se humaniza a los animales y se humaniza a los robots, pero cada uno tiene sus características y la ciencia lo que hace es mostrar las características de cada uno. Sin embargo, hay una película que ha sido también tema de algunos programas que se llama Flow, que es una película de un director letón que habla de unos animales en una situación interesante y gráficamente es muy interesante el discurso. Y el director quiso ser tan respetuoso de los animales que él grabó a propios animales para que los sonidos que se emitieran fueran de animales y no fueran creados por inteligencia artificial, sino que fuera un discurso solo de los animales. Les recomiendo esa película. Les recomiendo también Robot Salvaje. Es una película de la que vamos a hablar también en otros programas con más profundidad. Es la versión cinematográfica de una novela, pero también con la advertencia que uno tiene que hacerle a los chamos que los robots no tienen sentimientos, no son seres vivos. Los robots, nosotros, como dice Gabriela, somos nosotros los que ponemos los límites, no son ellos los que nos van a poner límites a nosotros. Todo esto lo digo en el marco de lo que siempre decimos, del análisis crítico de medios, del foro permanente, educación crítica sobre medios de comunicación. Y en esta tercera parte del programa queríamos saber ustedes cómo son como lectores, si son lectores desordenados, si son ordenados de que no terminan un libro, si no empiezan otro libro, si no han terminado el anterior, si tienen bibliotecas ordenadas en su casa, si los libros están por toda la casa, si les gusta leer en digital o en papel. ¿Cómo son ustedes como lectores? A ver, ¿cómo eres tú como lector? Bueno, yo soy un completo desastre. Ay, me encanta. Yo cargo como 5 libros, me salto de una página a otra, me devuelvo, me lo vuelvo a leer, le pego papelitos. Creo que es parte de esa curiosidad de como que te encanta y quieres llegar al final, pero no puedes. Entonces te pone en una situación de la cual necesitas saber un poco más. Y entonces, al menos con Fernández Morán, me tocaba saltar de la psicología a la biología, de la biología a la pintura, de la pintura a la poesía. Y bueno, creo que ha sido una experiencia enriquecedora. He valorado, veo tu programa desde hace muchísimo tiempo. Me honra. Y siempre he tenido admiración por esos lectores organizados, así, con una biblioteca toda muy linda, toda muy bonita. Y bueno, a lo mejor es uno de los propósitos del nuevo año, no lo sé. Bueno, tú sabes que había un autor español que decía que como es imposible leer todos los libros que se han escrito, se escriben y se escribirán, bueno, lee como puedas, cuanto puedas y cuanto quieras, porque no nos va a dar tiempo de leerlo todo, y quizás eso es lo más bello de los libros, porque es como abrazarse a la vida. El que quiere leer y tiene pendientes para leer, está abrazado a la vida porque quiere estar vivo para leer. ¿Cómo eres tú? Sí, ahorita cuando tú dijiste eso me recordé, René Descartes dijo en una ocasión que él daría todo lo que sabe por la mitad de todo lo que desconoce. Para que uno sepa la fuente infinita de conocimiento que tiene el ser humano, y a veces, sobre todo en la contemporaneidad, creemos que no lo sabemos todas y pensamos que sabemos mucho más de lo que sabían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Y resulta ser que es un conocimiento que se va acumulando. Algunos de ellos van rectificando lo malo que hicimos, así como otros hay un libro de Marco Aurelio que se llama Meditaciones, que es muy bueno, pero que habla de hace 1700 años atrás de cómo se comportaba el ser humano y de lo terrible a veces que somos, de lo magnífico también que somos. Entonces que hay una sucesión de cosas que uno tiene que tomar después de la decisión a quién va a leer. Y esa es una decisión. Oscar Wilde decía,
que le preguntaron una oportunidad que él visitó Estados Unidos. Él decía que a veces nos pasa con España. Él decía que Estados Unidos e Inglaterra son dos países que están separados por su idioma. Le preguntaron, ¿tú qué recomendarías? ¿Qué lectura recomendarías tú? Entonces, él decía, mejor que recomendar que leer, es recomendar cómo no perder el tiempo. Y entonces él decía, no, yo recomendaría no leer ninguno de los poemas de Voltaire, y así se iba paseándose. Como lector, sí, me gusta leer ahorita con estos adminículos tecnológicos que andamos para arriba y para abajo, es una maravilla porque puedes leer el libro completo, lo puedes escuchar también. Y en estos días escuchaba de Carl Sagan unas advertencias extraordinarias, al mismo tiempo que entonces comienzas a cotejarlo, porque lo escribió en los 90, y entonces estamos en el 2025. Pero sigue teniendo se hizo un vigencia. programa Cosmos, y entonces hay Maravilloso. otras personas que puedes saltar de un texto a otro y sientes que tú mismo estás creando tu propio texto. Y eso lo atesoro enormemente. Pero mi pasión realmente es en la anticipación de tecnologías. O sea, la forma en que el ser humano ha logrado dosificar a las comunidades las tecnologías. Es terrible y al mismo tiempo es interesante. Porque hay tecnologías que están para salvar vidas que ni siquiera las conocemos. Sí. Y ahorita cuando hablábamos de la antropomorfización de los robots y de los animales, es una práctica que ha sido cotidiana, pero también es algo que te están vendiendo la posibilidad de ese tipo de cosas. A mí me fascinan enormemente y raya la ciencia ficción con la realidad. Eso es lo que te iba a decir. ¿Te Hay gusta la ciencia ficción? Sí, hay un libro interesante de Michio Kaku que se llama La física de lo posible, que en espacios como este seguramente lo podremos picar en pedacitos para leerlo, que habla sobre los 3 grandes momentos que tenemos enfrente de nosotros. Es decir, aquellas cosas que vemos en ciencia ficción, que podemos lograr con lo que sabemos ahora. Aquellas cosas de la ciencia ficción que la pudiéramos lograr si hacemos algo en los próximos 50 años. Y otras que en función a los racionales que tenemos hoy, incluyendo la física o la ciencia y las tecnologías cuánticas, no podremos lograr en el futuro inmediato. Estamos hablando en el orden de los 200, 300 años viendo ese horizonte. Esos elementos de perspectiva tecnológica para mí son fascinantes. Eso de la física cuántica es algo que para mí es un pendiente que me parece que me va a fascinar, porque eso abre como una panoplia de posibilidades y de entender y entenderte y entender al mundo grandísima. Entonces es un tema que estoy empezando a descubrir y siempre también haciendo la advertencia de que para mí el libro digital es complementario, que siempre el libro de papel va a tener la eternidad de nuestra memoria y el libro digital, al poder digitalizar, contribuye a la democratización de ese conocimiento. Freddy Ñáñez dice, bueno, pero ¿para qué quieres tener 5.000 libros en la tableta? ¿Cuándo lo vas a leer? O sea, ten algunos libros y no te Lo vas a enloquezcas. revisar. La posibilidad nada más de saber que existen. Eso también es leer, porque hay gente que dice, pero usted lee todos los libros que tiene en la biblioteca. Es que nada más saber que existen. Carl Sagan tiene un video que siempre hemos puesto varias veces en el programa, que habla de lo que significa un libro y esa posibilidad de entrar en el cerebro de otro calladito. Maravilloso. Bueno, Sí. ha sido fascinante compartir con nuestros invitados y cierren ustedes el programa como ustedes quieran. Bueno, yo creo que lo más importante que debemos recordar del doctor Humberto Fernández Morán son esos genes del éxito, que los venezolanos y las venezolanas nacimos para ayudar al mundo, Qué para hacer de nuestra vida la felicidad gracias a la ciencia y la tecnología. Entonces, es nuestro mayor deseo que esos jóvenes que te llaman al programa, que preguntan cómo venir a estudiar acá, logren y materialicen sus carreras científicas para quedarse en su país y para contribuir en el desarrollo nacional. Qué bello. ¿Y tú qué dices? Sí, yo, si me permite, serían 3 puntos brevísimos. Uno sería, visiten la página web del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, es www.onti.gov.be, se escribe ONCTI, Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahí van a conseguir información fascinante sobre la producción científica nacional. Tenemos un observatorio en línea donde están de manera inmediata 15 indicadores clave de desempeño del cómo se hace y cómo rinde la ciencia y la tecnología en el país. Y ahí también está el rol de la mujer, que lo pueden escudriñar en ese punto. Estamos celebrando el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia.
escribía en una reflexión que tengo la suerte que se publica en Últimas Noticias y en otra columna en Correo del Orinoco, que se llama Reflexiones de la Ciencia y la Tecnología, que en tan solo 5 años las mujeres, que los roles de ingeniería y tecnología son usualmente en Venezuela y en el mundo ejercidos por hombres. Y nosotros logramos en tan solo 5 años pasar del 9% de las 6 ciencias, mujeres, en tan solo 5 años al 13%. Uno dice, bueno, es 4%, es un brinco cualitativo extraordinario. Las mujeres son punteras en ciencias agrícolas, punteras en ciencias médicas de la salud y en ciencias sociales, o sea, el servicio al otro. Esos son elementos extraordinarios y que lo pueden encontrar en nuestra página web. Otro elemento importante es que creamos boletines todos los años sobre el desempeño de los hombres y las mujeres en la ciencia, pero también del venezolano y de la venezolana, y cómo el venezolano y la venezolana siente la ciencia y la tecnología. Y eso lo pueden ver en el boletín de percepción pública de la ciencia y la tecnología. Gabriela daba unas pinceladas sobre nuestro desempeño, pero el 74% de los venezolanos y venezolanas sienten que la ciencia genera soluciones. No estamos hablando del oscurantismo, no estamos hablando del hilo que pone la mamá o la abuela para que le quite el hipo o le quite la fiebre al niño. Estamos hablando que revisan los contenidos de las medicinas y cómo se debe aplicar del ungüento, leen los libritos que traen los equipos que compramos en las casas. El venezolano ha madurado extraordinariamente. Ese segundo punto es importante, también lo pueden conseguir en la página web. Y para cerrar, es que aquellos que quieran conocer más de la Universidad de la Ciencia, vean BTV. Resulta ser que de acuerdo al Boletín de Percepción Pública, BTV es consultado por el 60% de los venezolanos para saber de ciencia y tecnología. Maravilloso. Bueno, con estas buenas noticias los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Soy María Alcira Mateo. Curiosidades y noticias literarias. En voz y selección de Isidoro Hugo Duarte, ¿cómo inicia este clásico de la literatura? Número 3, Los Condenados de la Tierra, Francia, 1961, de Frantz Fanon. Capítulo 1. La violencia. Liberación nacional, renacimiento nacional, restitución de la nación al pueblo. Commonwealth, cualquiera que sean las rúbricas utilizadas o las nuevas fórmulas introducidas, la descolonización es siempre un fenómeno violento. En cualquier nivel que se la estudie, encuentros entre individuos, nuevos nombres de los clubes deportivos, composición humana de los cocktail parties, de la policía, de los consejos de administración, de los bancos nacionales o privados, la descolonización es simplemente la sustitución de una especie de hombres por otra especie de hombres. Sin transición hay una sustitución total, completa, absoluta. Por supuesto, podría mostrarse igualmente el surgimiento de una nueva nación, la instauración de un Estado nuevo, sus relaciones diplomáticas, su orientación política, económica. Pero hemos querido hablar precisamente de esa tabla rasa que define toda descolonización en el punto de partida. ¿Quieres saber cómo continúa el ensayo político Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon, nacido en Martinica en 1925? Búscalo en librerías, en bibliotecas públicas o en las estanterías de tu biblioteca personal. Libros para gatos número 3. El gato que buscaba un nombre. Libros para gatos, ronroneo, maullidos y selección de libros felinos, cortesía de las gatas Sheina y Mariposa.
más recomendaciones en Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. ¿Sabías que no solo los hombres se dedican a la ciencia en Venezuela? Las mujeres también. Y es por ello que hoy en Un Minuto para el Libro lo dedicamos a las mujeres, a esas pioneras que han dado parte de su vida a la ciencia y cuyo trabajo no ha sido lo suficientemente divulgado como el de los hombres científicos. El Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología que dirige la doctora Gabriela Jiménez ha publicado Mujeres de la Ciencia en Venezuela, volumen 1. Es un libro que te permite conocer la historia de 119 mujeres venezolanas que forman parte de las ciencias en Venezuela. Cada una de sus páginas reúne el testimonio de esas mujeres que han trabajado activamente en la investigación de las ciencias. Este libro busca promover la investigación en la nueva generación de jóvenes científicas. Si quieres conocer más de Mujeres de la Ciencia en Venezuela, te invito a descargarlo en las páginas del MINSI o buscarlos en bibliotecas especializadas. Soy Fátima Flores y esto fue Un Minuto para el Libro desde la Librería Mediática. Este fue Un Minuto para el Libro con la periodista Fátima Flores. El equipo de Conciencia TV tuvo mucho que ver con el largometraje del doctor Fernández Morán. Todo comienza con la misión ciencia, ¿no? En reencontrar esa manera de hacer la ciencia como nos la merecemos los venezolanos frente a la crisis que estamos viviendo. Reinventarnos como nos obliga a nosotros Samuel Robinson. Y en esa búsqueda encontramos a Humberto Fernández Morán, que nos enciende una luz para decirnos que somos capaces de hacer todo. Es una instrucción del presidente. La ministra Gabriela Jiménez ha hecho la producción ejecutiva. Conciencia TV ha acompañado a Will Romero, un joven director que la película que el año pasado hizo, la más próxima, fue nominada al premio Oscar, quien hace la dirección de la fotografía. Nosotros hicimos la investigación, construimos el guión, Gloria Carballo, un equipo extraordinario que conforma la comisión Humberto Fernández Morán, quien ha estado segundo a segundo pendiente de que este documental esté apegado a la realidad y que sea realmente un reflejo de aquel gran venezolano, de ese gran maracucho que hoy nos hace sentir y que nos hace llenar el pecho de orgullo. Realmente increíble lo que hemos encontrado al hurgar en la vida de algunos venezolanos, como es Humberto Fernández Morán. Febrero ha sido una fiesta con presentaciones, estrenos, visitas especiales y aniversarios. Vuelve Lali, el personaje de Néstor Silva, para la Librería Mediática.
La librería mediática en BTV, 19 años al aire. María Alcira, muy bueno el cambio de formato del programa, ¿viste? El formato está de televisión mundial. Un mundo avasallante desde el punto de vista de los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad, el amor y la cultura del libro es esencial y por eso ustedes son primordiales en la pantalla venezolana de televisión. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midi, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde. Un seul matin, un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Semilleros Científicos, conéctate con la vida, haz la lectura diaria.